Después, esto que decía Roberto del rol contenedor del delegado, me parece que hay que verlo en el doble sentido. Contenedor desde el lugar de contener al compañero, de escucharlo, y contenedor en ser depositario tan compleja de la pandemia y tan aprovechada por todas las patronales. Porque hay en el caso de la docencia o de la salud, tenemos patronales privadas y patronales estatales, ambas con las peores cosas de una patronal, y en el caso de la privada, con fuertes intereses en demostrar siempre algo mejor que la estatal, pero siempre haciendo presión sobre los trabajadores. O sea que es una situación realmente crítica para el desarrollo de la defensa de los derechos del laburante, porque está en cuestión la manifestación. Entonces, al estar en cuestión la manifestación, está en cuestión la asamblea, y si está difícil una reunión asamblearia virtual con los compañeros, imaginémonos cómo hacemos una reunión virtual con los compañeros y con los padres de los chicos. Bien complejo. Hugo. Sí. Perdón, justo cuando vos te estabas hablando del tema de la contención, el primer término salió bien. El segundo término justo se te cortó. Se cortó, Hugo, cuando estabas hablando del este doble vínculo o doble rol de la contención, en el segundo aspecto como depositario, y ahí se cortó. Se cortó unos segundos. Claro, que digo, una parte es la de contener, es decir, la del abrazo, y otra parte de contenedor es el contenedor que uno contrata para tirar la basura. Claro. Creo como basurero, como tacho de basura, como receptorio, perdón que lo diga así, de la mierda del otro. Sí. Sí, eso fue lo que dije y se interrumpió y ahora no lo quería repetir. Creo que fue así. Creo que la incongruencia del Estado y del privado en exigirle al docente, bueno, vimos morir a una docente en cámara, ¿no? Sí. Vimos morir a una docente en cámara. Una docente de la UADE y del CBC, sí. Enferma de COVID. Estaba transcurriendo su periodo de COVID sin licencia médica, dando clases y muriendo en cámara. Bueno, si queremos una síntesis más brutal de lo que es estar quemado, ¿no? Porque si uno ahora lo piensa 2 segundos, va fangulo con la patronal que te pida laburar mientras que estás enfermo. Bueno, mirá lo que le pasa a esta mujer y lo que tuvieron que presenciar sus alumnos, ¿no? Entonces creo que el delegado vino a cumplir eso, vino a hacerse cargo de las falencias de aspectos abandonados del hecho educativo. O sea, hay una cantidad de hechos de educar que han sido abandonados desde hace mucho tiempo y que la pandemia los puso en relieve. Entonces hubo que salir a inventar hoy una forma de sostener el hilo formal de lo educativo, que es en parte lo que se viene sosteniendo desde hace unos cuantos años. Sostener el hecho formal de la educación, no formador, formal. Es decir, el pibe va a la escuela. Bueno, nosotros sabemos, vos Hernán, que trabajás en el ámbito educativo terciario, universitario, sabés que recibís pibes que a gata leen y escriben y salen de un quinto o sexto año de secundaria, sin pandemia. O sea que, por eso me refiero a lo formal. Ahí, desde la reforma educativa del EGB para acá, ha sido un desastre. Una masacre. La promoción social de los alumnos, donde por cuestiones sociales se podía promover excepcionalmente a un niño para elevarle el techo y no limitarlo con un sello que lo ligaba a una discapacidad, era una cosa, pero eso se masificó.
Entonces un papá hace 10 años iba a pedir a la escuela que el hijo recursara un año porque se daba cuenta que no avanzaba, y si hacía eso al docente lo mataban de arriba porque no había que demostrar que la educación no venía bien. Bueno, miren la cantidad de cosas que se sintetizan y con lo que tiene que lidiar un compañero que a la vez tiene, en algunos casos, a sus principales referentes gremiales que han dejado de combatir hace mucho tiempo y que terminan más cerca a ser parte de la patronal, como nos pasa a nosotros, municipales de Matanza, donde tenemos una sociedad síndico-municipal. Bueno, ahí tenés una sociedad síndico-estatal, donde depende el discurso que gobierna, el que representa como secretario general a los compañeros pasa a ser un funcionario del Ejecutivo. Cosa que define justamente seccionales combativas de SUTEBA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y seccionales no combativas. Y en los dos lados hay delegados, y en los dos lados hay delegados combativos y no combativos. Por eso en un momento yo le planteo a Andrés que me parecía que algunas preguntas, ahora desarrollándolo, me parece que lo pudimos ir resolviendo bien y vinieron bien las preguntas, pero que me parecía que a veces tendían como a cerrar en definir muy rígidamente el rol de un delegado. Y me parece que son tantas las cosas con las que tiene que lidiar, y en una sociedad donde la política demanda una dinámica brutal, porque en 2 años se pasó a odiar a un gobierno y eligiendo a otro, al cual se lo pasó a odiar en 6 meses, pero que igual duró 4 años, y aquellos compañeros de la docencia y de la salud que los votaron se encontraron con un Ministerio de Salud convertido en una secretaría y con una educación achicada en su presupuesto. Como para ver lo dinámico y cruel de los relatos mentirosos y las consecuencias de esas cosas, ¿no? Me parece que el delegado está en el llano de la defensa de los derechos de un laburante, teniendo que lidiar no solamente con una patronal inmediata, sino con todo esto que se mueve y que pesa en la espalda del trabajador, en la espalda del delegado, en la espalda de un directivo de escuela. Me parece que eso está bien complejo. Y de acuerdo con esto del pánico, que bueno, me parece que es más una cuestión de debate de salud, pero es llamativo que los colegios de psicólogos al respecto no digan nada, porque algo que antes era un síntoma se convirtió en una patología y se masificó. Pero acuerdo con que hay tantos determinantes sociales que son persecutorios, que lo menos que puede sentir una persona es rasgo de paranoia, ¿no? Porque está así la cosa, digamos. Las presiones son infinitas. Perdóname, Hugo, diríamos, esto es muy interesante, esto dice Hugo, casi que un rasgo de paranoia sería un signo de cordura hoy, de principio de realidad, a veces. Un registro de realidad, exactamente. Sí, coincido. Bueno, yo creo que hasta ahí, compas. Miren, compañeros, Roberto, también quiero que puedas despedir a estos compañeros tan valiosos. De lo que se trata es de convocarlos para la tercera semana de junio, en una dinámica muy, digamos, participativa de los delegados, en videos que previamente ustedes nos han ayudado a grabar con otros compañeros para una jornada de fortalecimiento de los delegados en esto que es muy reconocible en la lucha del pueblo argentino, en un nivel mucho más alto de lo que es el heroísmo, la resistencia del pueblo chileno, peruano, boliviano, brasilero,
de lo que ha sido, en esto siempre yo lo propagandizo, una derrota muy grande del autoritarismo tras la última dictadura militar en la Argentina, y se vive en las calles. Entonces, esta pandemia nos da mucho miedo a los delegados que estamos inscritos en este proceso histórico argentino, que sea gestionado por un capitalismo y una patronal y políticas que en nombre de lo popular sean equivocadas, en función de que los trabajadores nos debemos organizarnos por la salud precisamente, frente a esta naturalización de la muerte que lamentablemente nos viene de los países imperialistas y de, bueno, de los sectores más conservadores de la política burguesa en la Argentina. Así que en nombre mío les agradezco mucho a Hernán Skorofit y a Huguito Poyola, y bueno, Roberto, y los escuchamos a ustedes para poder despedirnos en función de lo que ha sido esta jornada de capacitación preparatoria de la jornada en sí, que vamos a tener en junio, por lo cual queremos que estén presentes. Roberto. Sí, yo agradezco de corazón su presencia, ¿sí? Realmente es enriquecedor la experiencia de ambos, realmente muy, pero muy enriquecedor, y es por eso que, digamos, la imagen que nos han dado es tan amplia y tan buena, digamos, que muchas veces nosotros, digamos, por estar atareados en muchísimas cosas, no nos damos cuenta, quizás, no nos damos cuenta, pero la visión, digamos, meticulosa que nos han dado hoy ha sido realmente muy, pero muy enriquecedor. Hernán, muchísimas gracias. Huguito, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, yo un también, gusto. para mí fue un gusto conocer a los tres, a título personal y también a título institucional, por ser también miembro de un sindicato, como ya lo dije un par de veces, hermanado. No vine acá como a hacer un aporte externo, sino que me considero parte del propio cuerpo de clase que somos, ¿no? De la misma clase, ¿no? Es una cuestión, cualquier aporte que se pueda hacer desde una posición, no solamente ética profesional, sino desde una perspectiva de clase. Así que cuenten conmigo para la jornada, después coordinaremos la fecha, y para cerrar, ya que Andrés hablaba de la lucha de los pueblos, chileno, boliviano, etcétera, mando acá mi saludo a la lucha del pueblo colombiano y del pueblo palestino contra la opresión de la masacre sionista del Estado de Israel, y lo digo verán que mi apellido no es Pérez, igualmente lo que rige, además de mi condición judía o de origen judío, son mis principios socialistas e internacionalistas, y también mi saludo al pueblo colombiano, que en este momento, hace semanas, está luchando contra el gobierno pro-yanqui de Duque. Un gusto, un placer. Bueno, igualmente para mí un gusto el reencuentro y el encuentro con Andrés, con vos, Roberto, con Machuca, que hace rato que no nos vemos. Suscribo lo dicho por Hernán como saludo, y sumo que, bueno, que además de que los ámbitos de lucha a los que uno es convocado para expresarnos de diferentes maneras, con una bandera, con un concepto, con un bombo, con una caminata, están en el marco de luchar por una salud y por una educación pública, estatales, accesibles, gratuitas e igualitarias para todos y todas. Nosotros por lo menos es lo que levantamos desde acá. Cada vez que se trata de participar de algún espacio de lucha por mejorar algo, por cambiar algo que tiene que ver con el lugar donde vivimos nuestra vida laboral
que tiene una consecuencia y un efecto directo con nuestra vida integral. Por lo tanto, bueno, un gustazo y nos veremos en junio planificando la próxima reunión. Así que un abrazo a los tres. Gracias, Hugo, gracias, Hernán. Roberto, Gracias. nos estamos viendo, cuídense. Nos Gracias, vemos. Lucha. Nos Chaucito, vemos. buen fin de semana. Pásenla lindo. Buen fin de semana.